se ve hacia adelante. Inmediatamente hubo el triunfo del no en el plebiscito. Ocurrió que yo estaba invitado a Washington, funcionarios de Casa Blanca, funcionarios del Departamento de Estado, con gente del Congreso, y también estaba invitado a Madrid por empresarios, gobierno español y sectores de la cooperación europea, para hablar de posconflicto. Se entendía y todo el mundo esperaba que íbamos a ganar los del sí en el plebiscito. Y perdimos. Y yo debía arrancar para Washington ese mismo lunes. Entonces, claro, ¿qué les digo? Ese es el punto, que las reuniones, yo pensé incluso que en la noche, el domingo, me llamaban para suspender los eventos, pero no los suspendieron. Entonces, ¿qué les digo? Y en ese momento pensé en 3 escenarios posibles para, digamos, de lo que seguía después del triunfo de no. Un escenario que se empezó a hablar desde esa noche fue un acuerdo nacional, un gran acuerdo nacional, y ese acuerdo tenía 3 nombres: Uribe, Santos y las FARC y Timochenko. En eso consistía el gran acuerdo nacional para la paz. Ese era un escenario que pedían los del no y que empezaba a pedir mucha gente fuera del no y en el país. Y en el discurso del presidente Santos de esa noche, pues delineó también ese posible escenario. Un segundo escenario es que el triunfo de no obligara a un pacto Santos-Uribe alrededor de la paz, del acuerdo, y las FARC rechazaran ese acuerdo y se convirtiera en lo que Lucho Gruber decía ahora es un acuerdo de élites. Y eso, pues, rompería el acuerdo de paz. Es un escenario catastrófico, impresionante, pero nunca se puede descartar esas realidades. El tercero era recoger algunas ideas de los del no, reformular el acuerdo, pero ratificarlo en sus líneas esenciales entre Santos y las FARC. Ese sería el tercer escenario. Los 3 escenarios todavía hay que considerarlos. Uno puede decir, oiga, estamos en un escenario más, en un 60-50% en este escenario, pero no hay que descartar a ninguno, porque este país a cualquier momento da una vuelta enorme. Pero el más probable que se está gestando ahora es el de ratificar el acuerdo que habían establecido Santos y las FARC, con algunos cambios, algunas modificaciones. Las conversaciones entre Santos y las FARC lo han ratificado así. Las FARC han permitido que también le han autorizado de alguna manera, ya no a nombre sobre el gobierno, sino a nombre de ellos mismos, venir a recoger algunas inquietudes. Los del gobierno le dijeron a las FARC, entiendo yo, nosotros conocemos las líneas rojas de ustedes tienen que confiar en nosotros sobre esas líneas rojas que ustedes tienen, no vamos a acordar nada, pero sí vamos a abrir otra ronda y vamos a recoger algunas. La estrategia de Santos es la siguiente: tratar de que en las modificaciones, en los acuerdos, en las modificaciones que le hagan al acuerdo, recoger a una parte del no. Los cálculos son arbitrarios, pero es decir, si yo recojo, dice más o menos quién soy yo que Santos esté en esa idea, si yo recojo 10 puntos más o 20 puntos más diciendo que los cristianos, Marta Lucía, representan, que eso es arbitrario, pero que representan 10%, yo le agrego 20%, si le agrego el 10 ya tengo el 60, si le agrego el 20 tengo el 70, y puedo presentar un acuerdo nuevo diciendo, estos sectores que estuvieron en el no, legitiman con mi votación del 49 más 10 o más 20, legitiman este acuerdo. Esa ha sido la estrategia. Y luego viene, hoy lo he anunciado, que se hablaba mucho de otro plebiscito, otro mecanismo de representación, pero en realidad, yo pues lo dije desde el principio,
es muy difícil encontrar un mecanismo de consulta popular distinto ahora, después del fracaso de ese plebiscito. Y lo más seguro es Congreso, en dos posibilidades. Uno, que la Corte Constitucional tumbe el artículo 5º del acto legislativo y deje vivo el fast track y la facultades extraordinarias por presidente. Eso fue demandado, hay 8 demandas sobre ese artículo 5º y fue demandado principalmente por los juristas, de manera que algo, de pronto la Corte Constitucional le da de la misma, del mismo caldo a los del no, y les dice, bueno, ya que ustedes demandaron esto, aceptamos la demanda y dejamos vivo este tema. Eso sería una cosa, un conejo muy bien hecho, pues, porque ahí, y la otra sería encontrar fórmulas extraordinarias y rápidas para ir implementando los acuerdos en un Congreso que ha sido mayoría, que ya ha aprobado mucho al presidente las cosas, pero que también pues tiene una resistencia dura en los sectores del no y en algunos sectores conservadores. Digamos que ese escenario es el más probable ahora. Nunca hay que descartar el escenario más doloroso, que sería la ruptura de las conversaciones, o otro escenario que yo no lo veo por ningún lado, pero que puede ocurrir, que es que pacten Uribe, Santos y las FARC. Como nosotros no tenemos velas en ese entierro, digamos, dependiendo de los 3 lados, no sabemos qué van a pactar. Pero también es un escenario posible. Bueno, actuando sobre este tercer escenario, que es un escenario para mí el mejor, sin duda, y que pues significaría que esto lo hacen a corto plazo, lo tienen que acordar antes del 10 de diciembre, antes de que Santos vaya hacia el premio Nobel, pero no solo por eso, es que está en riesgo, es muy riesgoso la tregua, como está planteada, el sello bilateral de las utilidades, están Naciones Unidas, sin duda, pero hay 6.000 guerrilleros y 10.000 milicianos esperando la orden para desarmarse y desmovilizarse en unas zonas de preconcentración con mucho riesgo de que se presenten incidentes armados, con una realidad, yo conozco esa realidad, y es que uno tiene una tropa sin hacer nada, una tropa cesante, y segundo es que eso, sostener a 6.000 implica dinero, y no poquito. Esas son cosas difíciles de sostener, y eso, 6.000 guerrilleros, pero ahí están otros 10.000 milicianos quizás esperando ese trabajo. Entonces tenemos una situación riesgosa. ¿De qué depende que este tercer escenario se dé? Entonces, depende de que las fuerzas militares de Colombia y la policía sigan comprometidas con este acuerdo de paz, que lo han estado. Segundo, que la comunidad internacional siga respaldando este acuerdo que se ha hecho y siga respaldando la paz de Colombia. Y tercero, que persista la movilización ciudadana. Eso porque en el momento en que se diga vamos a validar este acuerdo, lo modificamos, le hicimos algunos cambios y salga el uribismo a decir, pues, primera vez que un resultado electoral de un plebiscito se niega en Colombia, hay un fraude, hay una ilegitimidad, y empieza el debate durísimo con un sector que tiene influencia en la sociedad colombiana. Bien, dejo ahí eso en el tema. Les dejo, ustedes son gente ya muy mayor, gente muy comprensiva de todos los debates políticos, les dejo ahí. Segundo, la lección que sacamos de esto es lecciones que uno saca del plebiscito. Aquí hay valoraciones muy diversas. Entonces echan la culpa los del sí, que no hicieron buena la campaña, que el gobierno no dio la plata, que estaban los partidos encabezando eso, que no le dieron un juego a la ciudadanía, que los caciques políticos no salieron, que llovió en la costa, todo eso. Segundo, que los de la no son unos tramposos, que miren qué cosa tan horrible la campaña que hicieron, y todo eso es cierto. Pero
Yo soy analista político hace muchos años y las nuevas teorías contemporáneas de la política no piensan tanto en el mensaje y el mensajero y el político, sino piensan en la gente principalmente. Y más o menos la idea es que nadie convence a nadie, sino que la gente tiene unos miedos, dolores, sentimientos, ideas, y con arreglo a eso vota. Entonces, no fue que Uribe convenció a toda esta gente, ni que Marta Lucía, ni que el pastranismo, ni que las iglesias, sino que la gente en Colombia lo que hace es a la inversa. Esos señores son los que interpretan más a ese sentimiento de la gente, de odio contra la guerrilla, de resistencia al cambio, de unas ideas de familia del siglo XIX, de todo ese mundo conservador y de derechas. Voy a publicar quizás el domingo en la columna, o quizás de pronto un estudio más extenso, cómo votó la gente. 470 municipios de los que le votaron en segunda vuelta a Óscar Iván Zuluaga volvieron y votaron en esta por el no. Hay una coincidencia del 78% entre la votación por el no y la votación por el señor Óscar Iván Zuluaga. Aquí hay un país, allá hay esos 6 millones de votos de derechas. Una gente que se resiste al cambio, pobres, ricos, clase media. No es que solo son los ricos, de arriba abajo. Y una de las cosas ventajosas, de las pocas cosas buenas que tuvo este pueblo, fue que adelantó las elecciones del 18 a hoy. Y fíjense, son lecciones que yo saco que son arbitrarias, que son seguramente muy discutibles por ustedes, que son gente también muy avesada en la política y con mucho discurso. Y ustedes son estudiosos de la política, además activistas de la política, y seguramente me van a contradecir eso. Sí, Zuluaga, Óscar Iván Zuluaga, no hubiera ganado primera vuelta en 2014, había ganado en segunda vuelta. Si Óscar Iván Zuluaga no hubiera ganado como ganó la primera vuelta, había ganado la presidencia del país. Porque lo que ocurre ahora, todo el mundo decía, pero imposible que vayan a votar por el no, imposible que no ganemos por el sí. Nadie entendía eso. Todo país, el estamento político, izquierda, es que era una cosa que iba desde Santos hasta la FARC, los que estábamos jugando en el sí, contra un señor, porque el que hizo campaña por el no fue el señor Uribe. Los otros no, los otros son, ahora sale, hasta ahora no estaba en el país, la señora Marta Lucía no hizo un mitin. El otro señor, interpretando ese sentimiento, fue el que llevó esta. Estamos ante una posibilidad, y es que como ganó esta, pierda la del 18. Si no hubiera ganado esta, estábamos en manos de él en el 18. Y una lección de todo esto: no hay blindaje jurídico posible para ningún acuerdo y para nada. FECODE lo sabe más que cualquiera. No hay blindaje jurídico. La política no es allí que se resuelve lo jurídico. La política es esencialmente correlación de fuerzas. Eso deberían saberlo todos los iniciados en política, pero se olvida. La frase se olvidó que no hay blindaje político posible. El señor Leiva les metió que había que inventarse la cosa más compleja del blindaje jurídico. No, todos los blindajes jurídicos se caen cuando la correlación de fuerzas políticas le da otro triunfo. Es así. Si en el 18 gana Uribe, ¿qué pasa? Todos los acuerdos se ven en el suelo, y los de ustedes y los otros, los que hicieron con el uno, con el otro. La Constitución del 91 fue derogada en el tiempo de Uribe. La Constitución del 91 fue derogada en los tiempos de Uribe y en los tiempos de Pastrana. Fue derogada. ¿Cómo funcionaba esto? Entonces, no hay blindaje posible. Y fíjense, he oído aquí, dentro de los círculos juristas,
una fórmula que es impresionante. Les cuento. Uribe en el taquetón de candidato a la vicepresidencia. ¿Cómo les parece? Con el señor Duque, por primera vez haría que el vicepresidente escoge el presidente. Dice, bueno, ¿cuál es el que me va a acompañar en la fórmula? Usted, venga para acá. Medvedev, Putin. ¿Ustedes han oído esa historia? Putin gobernando a través de otro, Rusia, y después volvió al poder. Medvedev, Putin. Eso era lo que buscaba con Arias, con Uribito, en las elecciones cuando se le atravesó Noemí Sanín y salió Santos por el otro lado. Andrés Felipe Arias. Bueno, ahora tiene a este señor Duque. Bueno, y ahí ya se va este escenario del triunfo del no barajo toda la política. Antes, ¿quién era el seguro en segunda vuelta? Decía, Vargas Lleras está seguro en segunda vuelta. En este momento está seguro el uribismo en segunda vuelta. En este momento. Mañana puede cambiar la cosa. En este momento el que está seguro en segunda vuelta es Uribe. Todos los demás se van a disputar el cupo en la segunda vuelta. Fajardo, Robledo, Vargas Lleras, el que salga del liberalismo, el que salga de aquí, el que salga de todos. Petro, todos se van a disputar un cupo, el otro está seguro. Lo grave es que si está seguro y saca una votación como esta de primera vuelta, cuando uno saque 8 millones de votos en primera vuelta, así no gane el impacto psicológico sobre el que el de segunda que saque 4, es impresionante. Estamos hablando de política, de alta política, de gran política, de complejidad política. Bueno, ese es el segundo punto que quería tocar. ¿Cómo se ve el gremio más politizado de este país, que es FECODE? ¿Cómo se ve? Es el tema. Porque a mí me invitan a muchos lugares. Y siempre que me invita a FECODE, pues me invito anoche, porque son descarados también. Porque dicen, bueno, este man, 8 de la noche, de hoy, mañana tenemos Junta Nacional, ¿qué? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? No pagan un peso. No pagan un peso, uno tiene que venir a la otra. Pero ¿por qué este es el gremio más politizado de este país? No es que a León le pagamos en vía televisión. El que juega en política, el que tiene una influencia muy grande. Y una de las cosas que faltó en esta campaña de decirles por el sí fue esto. Es que 12 millones de personas vinculadas casi directamente al aparato educativo. Eso es un poder enorme entre niños, padres de familia y 50.000 establecimientos educativos. Creo, 60.000, 50.000 o 60.000 establecimientos educativos. Eso es un potencial enorme para jugar en la política y en la buena política. Este país está en un punto, porque todo es relativo, con esto termino para ver la relatividad de las cosas. Siempre hay cosas, depende de donde uno se pare, desde qué lado mire, desde qué lado toma la foto, tiene un análisis. Por eso los análisis son tan distintos entre seres humanos que a veces incluso compartimos espacios muy comunes. Pero yo aprendí lo de la relatividad de las cosas. La primera vez era adolescente en una conferencia de Estanislao Zuleta en la Universidad de Antioquia. Yo fui a oír y tenía una hinchada grande de Estanislao Zuleta, estaban todos los estudiantados, silencio, y dice él, porque es más peligroso la gallina que el tigre. Una cosa del silencio, más peligrosa la gallina que el tigre, le decía una lombricita a sus lombricitos. Entonces,
Siempre, para la noticita, siempre es más peligrosa la gallina. Todo esto es relativo. Entonces, a mí me dicen, no, León, porque mire este país, y habla con las feministas, ¿cómo le parece este país? Mire, otra vez, mire estas corrientes de derecha, cómo triunfaron, mire esto que desilusionado, el retroceso. Digo, no, señores, no. Uribe cuando salió tenía el 80% de la opinión en su bolsillo para hacer la guerra y exterminar a las FARC, y no había negociación política, y hoy tiene el 50%, les digo yo, me hemos ganado el 30%. No le hemos ganado el 30% entre todos. Cuando salió Uribe, Santos lo acompañó en esa primera y le ganó la elección con votos de él. Esto se lo digo en serio. La segunda reelección la ganó con votos de la izquierda. La diferencia fueron los votos de la izquierda. Bueno, es un cambio en el país. Este país está madurando hacia cambios muy importantes. Todo esto que salió de la derecha, eso es lo que ha pensado la mayoría del país siempre. Nosotros nos hemos equivocado mucho desde la izquierda. El país ha pensado siempre como, y ha sentido siempre un poco como lo interpreta Uribe. Uribe lo que ha hecho explícito eso, lo ha sacado de adentro. Como Estados Unidos, estamos en la posibilidad enorme de que el domingo gane Trump la selección. Y ese señor dice, pero ¿cómo? Si ese tipo, 11 mujeres lo acusan de acoso sexual, si ese tipo habla contra los negros de la cama horrible, es una tardancia, es un tipo que no tiene ninguna preparación para ser gobernante de Estados Unidos, puede ganar. Está contra todo el establecimiento, contra el Partido Republicano, contra el Partido Demócrata, contra los... Bueno, dice, y entonces dice, ha convencido al pueblo norteamericano, ha interpretado lo que siente ese pueblo profundo de Estados Unidos, ultraconservador, machista, matón del mundo. Interpreta ese pueblo. Y mire, contra todo el establecimiento, está en la posibilidad de ganar. Así vamos. Y eso es porque interpreta a una gente. La gente piensa así, siéntese. El mejor artículo que se ha hecho sobre eso lo hizo Antonio Caballero en una de sus columnas. No, es que la gente se parece a Trump, o una parte importante se parece a Trump. No los de Nueva York, seguramente, no los de California, pero ese pueblo profundo de Estados Unidos se parece mucho a Trump, con su altanería, con su nacionalismo, con su idea racial. Les gusta que traten mal a la gente de razas distintas, les gusta tratar mal a las mujeres, toda la cosa que de la agenda moderna de igualdad social, de derechos de las mujeres, de todo eso, por tu culo. Corre ahí. No, eso es lo importante. No, empátelo con lo de Gruber. Entonces, pero tenemos una cosa, y es que la sociedad colombiana se ha removido. Y ustedes, con Lucho Gruber, con toda la dirección de FECODE, o con la dirección con los que converso yo, tuvimos muchas cosas, fíjense, hicimos muchos artículos, algunos y la mayoría inspirados en la dirección de FECODE y la contra Gina Parello. Pero llegó un momento en que me toca hacer un artículo de valoración de Gina Parello, lo que significó eso en la sociedad colombiana. Fue una ministra de Educación que su compañera, tiene su compañera ministra, que tiene una pareja gay en el gabinete ministerial, y en la señal que eso implica de transformación de la vida colombiana. Romper toda una guardia. Sí. ¿Cómo eso se convierte en uno de los factores? Ahora mucha gente, porque aquí es una vergüenza, ahora mucha gente la están culpando a ella de la derrota. Sí.
Dicen, no, porque, mire, presidente, lo más valioso que tenía era esa liberalidad, digamos, de estar una persona con esas condiciones críticas enormes. Yo le hice como varias columnas a ella y me mandaba unos mensajes feroces y todo eso. Bueno, después le hice esta columna defendiéndola contra todo ese matoneo que le armaron desde las iglesias, contra todo ese matoneo que le armaron desde todos los lados del espectro de las derechas políticas. Eso. ¿Por qué? Porque estamos en un punto, y con esto termino, estamos en un punto clave de la vida colombiana. Estamos discutiendo si pasamos al siglo XXI o nos quedamos o nos mantenemos en el siglo XX. Estamos discutiendo en Colombia si pasamos al siglo XXI, las agendas del siglo XXI, las agendas progresistas del siglo XXI, el respeto a las minorías étnicas y sexuales, a un proyecto de mayor equidad, a la modernización del campo colombiano, modernización capitalista del campo colombiano, porque es que lo que no hay es capitalismo en el campo colombiano, unos terratenientes rentistas, abusivos con campesinos que a pata limpia los tienen trabajando en miles y miles y miles de hectáreas, cuidando grandes fundos llenos de reses cultivadas o trabajadas como en el siglo XIX, avanzando en Sucre todavía en el invierno hacia las sabanas y en el verano hacia las orillas del río Magdalena y ese ganado, porque hay una cosa durísima en el campo de reticencia a la modernización, a que haya también redistribución de tierras a los campesinos, a que haya títulos para el 70%, 60 o 70% de los tenedores de tierra, pequeños y medianos campesinos que no tienen título, no pueden acceder a ningún crédito y no pueden acceder a beneficios porque no tienen títulos de sus tierras. Vamos por lo más burgués, que es el título de propiedad, por lo más burgués que existe. Ni eso lo acepta el uribismo. Una cosa puramente capitalista burguesa, títulos de... No, ¿cómo así? Ahí tiene un proyecto de ley. Claro, a ellos les gustan los títulos, pero otros títulos. Entonces ahora, todos los que despojaron tierra dicen, son poseedores de buena fe. A todos, hay que titularles la que despojaron. Esa sí hay que titularla, esa sí hay que respetar, pero la idea de repartir, de volver a restituirles tierras, miren la oposición está clara. Entonces estamos en un tema clave de la vida colombiana. Yo había prometido en mi vida no hacer nunca más campañas políticas. Hice una, participé en las izquierdas y todas esas cosas. Pero estaba dedicado a la academia, trabajo de investigación, a opinar, una fundación, con un portal de información, con la columna de semana. Me metí a hacer esta campaña por el sí y fui a 16 ciudades en menos de un mes. Yo tengo 60 años ya. La verdad que me levantaba a las 4 de la mañana, cogí un avión, volví a las 12 de la noche a mi casa, con el riesgo de preguntar a mi mujer, un mes a eso, porque está en juego si empujamos este país al siglo XXI. No estamos hablando de nada grande, revolucionario, empujar el país al siglo XXI, la desgracia que nos tocó a los que hicimos guerrilla para tratar de cambiar este país, protesta social desde chiquitos, la que nos la jugamos por los cambios de este país, nos toca ahora, a finales del siglo, tratar de empujarnos al siglo XXI. Esa es nuestra tarea, esa es la tarea que tienen los maestros, esa es la tarea con la que se tiene que comprometer el gremio más importante de la vida colombiana, que se llama Federación Colombiana de Educadores, FECODE. Gracias.